Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Dinámica Económica. Nos quedan 10 minutos de programa más o menos y vamos a aprovechar entonces, sí, para mirar hacia el 2024. El 2024 es un año interesante. ¿Por qué es un año interesante? Porque el 2024, señores, es un año electoral. Es un año donde vamos a tener 2 procesos electorales y posiblemente 3. Lo de posiblemente porque eso dependería de cuál sería el resultado de las elecciones de mayo en caso de que haya la posibilidad de una segunda vuelta. Puede que la haya y puede que no la haya. Eso va a depender de si el presidente candidato logra un 50% del electorado y logra reelegirse, o si no logra el 50%, aún quedando en primer lugar, y entonces habría que ir a una segunda vuelta en junio, julio. Entonces, por eso posiblemente haya 3 elecciones. Pero inicialmente vamos a tener elecciones el 18 de febrero, que son las elecciones municipales. Esas elecciones tienen una característica interesante porque son unas elecciones que van a abarcar todo el país. Y cuando digo todo el país es porque tú vas a elegir 158 municipios, alcaldes para 158 municipios, alcaldes o ediles para 235 distritos municipales, los suplentes de esos alcaldes, los suplentes de esos directores de distrito, más los regidores de cada una de esas alcaldías. Entonces estamos hablando de muchos puestos electivos que están ubicados en demarcaciones en todo el territorio nacional. Pero aparte de eso, son unas elecciones que como no están acompañadas de las elecciones presidenciales, hacen que los candidatos deban mostrar su liderazgo de manera particular. Es decir, si yo soy candidato a alcalde en unas elecciones donde no va a haber competencia presidencial, entonces yo soy el que tengo que tratar de agenciarme mis votos. Por eso ustedes ven que en las elecciones municipales no solo hay alianzas entre partidos, que incluso tienen candidatos diferentes a la presidencia. Y eso se puede, ¿por qué? Porque como no es el mismo día, y tú tienes muchos candidatos que te dicen, vota por mí del partido X, aunque yo sé que tú eres del partido Y. Tú vas a votar por el partido Y para la presidencia, pero del partido X vota por mí, no vote por el de tu partido, de la candidatura que ahora yo estoy gestionando. Entonces, tú vas a tener ahí mucha dispersión del voto. Hay quienes te dicen, no, mira, el resultado municipal va a marcar una pauta al resultado presidencial. Es cierto en parte, porque en parte tú vas a tener también mucha dispersión en lo que tiene que ver con gente que puede ser de un partido para la presidencial, pero que no necesariamente apoya al candidato a alcalde de su partido, y entonces puede que vote por otro candidato a alcalde de otro partido, aun cuando vaya a votar por su partido en la presidencial. Y eso entonces va a ser diferente a las elecciones congresionales de mayo, tercer domingo de mayo. ¿Por qué? Porque entonces las elecciones congresionales, donde se va a elegir a senadores y diputados, sí se van a celebrar el mismo día en que se van a celebrar las elecciones presidenciales. Entonces, como es así, ahí sí tú vas a tener una alta incidencia del candidato presidencial. O sea, el candidato presidencial hasta cierto punto va a arrastrar mucho a los candidatos a senadores y diputados de su propio partido. Si el candidato presidencial está bien posicionado en una demarcación, aun cuando su candidato a senador no esté bien posicionado, posiblemente obtenga el triunfo. ¿Por qué? Porque el que vaya a votar por su candidato presidencial automáticamente va a marcar también la boleta del mismo partido para el candidato a senador, aunque sean boletas diferentes, porque es el mismo día. Entonces dice, bueno, yo voy a votar, qué sé yo, un color cualquiera, voy a votar marrón por el presidente. Pero bueno, el candidato a senador también marrón, bueno, pues marco marrón también al senador y marco marrón también al diputado, aun cuando no tenga mucho interés en el senador o en el diputado, pero como es el mismo día y tú tienes la boleta en la mano, ¿qué vas a hacer? Entonces el presidente te puede arrastrar al senador principalmente. Ahora, eso depende del posicionamiento que tenga el candidato presidencial en esa demarcación. Si por el contrario, el candidato presidencial no tiene un buen posicionamiento y quien tiene un mejor posicionamiento es el candidato a senador de esa demarcación por el partido de ese candidato presidencial, puede darse el caso entonces de que ese candidato presidencial le tumbe el voto a ese candidato senatorial. Y entonces por eso ustedes van a ver que en las elecciones presidenciales y congresionales, dentro de 2 partidos,
un candidato a senador que esté bien posicionado en las encuestas puede que pierda esa senaduría y la gane uno que no esté bien posicionado en las encuestas, porque su candidato presidencial sí está bien posicionado en esa demarcación en las encuestas. Entonces, ese arrastre te va a distorsionar, o no a distorsionar, va a incidir, mejor dicho, en el resultado o en la preferencia o en la decisión que va a tomar el votante cuando vaya a designar al candidato a senador. No así en las elecciones municipales, porque en las elecciones municipales, como tú no vas a tener un candidato presidencial que va a incidir en la boleta, cada candidato a puestos municipales va a ir solo. Vamos a decir sin padrino. Tú no vas a tener una boleta presidencial junto con la boleta municipal, sino que tú vas a tener una boleta municipal solamente. Entonces, bueno, tú vas a votar por tu candidato municipal. Pero en un escenario donde tú tienes una boleta presidencial y una boleta congresional, esa boleta presidencial te va a incidir en la decisión que se tome con relación a la boleta congresional. Y vamos a ver muchas quejas en ese sentido. Gente que se va a quejar, pero mira, que yo estaba en primer lugar y sin embargo, bueno, fue que me hicieron fraude. No, no te hicieron fraude. Es que posiblemente tu candidato presidencial no estaba bien posicionado en tu demarcación. Y entonces el candidato presidencial del otro partido arrastró a el candidato senatorial de su partido que estaba por debajo de ti, pero que sacó más votos que tú porque hubo esa tendencia. Y entonces eso se puede producir. Por eso cuando aquí te hablan de que aquí, bueno, que está el candidato a senador, que va a arrollar, que está en primeros lugares, aguanten, espérenlo eso. Hay que esperar a que estemos cerca de las elecciones presidenciales a ver qué posicionamiento tiene el candidato presidencial en esa demarcación. Y eso es lo que te puede garantizar que triunfe o no triunfe el candidato senatorial. O que el candidato senatorial tenga tanto liderazgo en esa demarcación que incida para que entonces su gente voten por su candidato presidencial, aun cuando su candidato presidencial no sea el preferido en esa demarcación, porque puede darse a la inversa. Ahora, menciono eso no por entrar en el aspecto político, sino también para entrar en el aspecto económico. ¿Qué quiere decir eso? Que el año 2024 va a ser un año de mucho dinamismo económico y que pudiera poner en riesgo en parte la inflación. Cuando digo mucho dinamismo económico es porque el gobierno obviamente va a hacer uso de las posibilidades que tenga de aprovechar su posición gubernamental para que haya más dinero circulando en la calle y que la gente se sienta mejor y que reciba más ayuda social y todo ese tipo de cosas, en procura de ganarse el favor del pueblo. Y mientras tanto también los candidatos de la oposición van a tener que invertir dinero en su campaña. Y entonces eso dinamiza la economía. Eso mueve el empleo informal, eso mueve las contrataciones, eso mueve la economía. ¿Hasta cuándo? Hasta mayo o hasta julio si hay segunda vuelta. Ahora, el punto es que después de eso se produce una especie de resaca económica. Tú tienes mucho movimiento económico en la primera mitad del año porque es un año electoral de campaña y luego cuando ya todo esté decidido, ganó fulano, ganó fulano, ganó fulano, ganó fulano, entonces en la segunda mitad del año se produce una especie de resaca económica. Y es cuando vamos a comenzar a hablar de que hay que hacer una reforma fiscal, hay que hacer un ajuste. Ahora tenemos la necesidad de mejorar la situación de los ingresos porque los ingresos no alcanzan, que entonces que los gastos ahora han aumentado, que la situación... Y vamos a volver a las discusiones de aquellos temas que generalmente son postergados. ¿Cómo cuál? Como la reforma fiscal. Una reforma fiscal sobre la cual hay que sentarse seriamente a discutir a los fines de evitar que se concentre en la creación de más impuestos para los que pagan impuestos o el aumento de tasas impositivas para los que ya pagan tasas impositivas. Entonces es una reforma que debe ser concentrada principalmente en la revisión de las exenciones fiscales de aquellos que pagan impuestos porque al mismo tiempo tienen exoneraciones de impuestos y concentrarse también más en aquellos que están en la informalidad a los fines de ver cómo pueden entrar a la formalidad y también pagar impuestos, pero no crear nuevos impuestos o aumentarle las tasas a los que ya pagamos impuestos, porque sería entonces insostenible una reforma en esa dirección. Por lo tanto, la discusión para una reforma fiscal a partir de la segunda mitad del año que viene va a ser una discusión bastante intensa, profunda y difícil. Porque no puede ser una reforma meramente impositiva, sino que tiene que ser una reforma integral tributaria, enfocada no solo en la calidad y en la necesidad de mayores ingresos, sino también en la calidad y en la necesidad de mejor distribución de los gastos.
a los fines de que sean más efectivos y de que tengan mayor tasa de retorno. Hoy día estamos gastando mucho dinero en gasto corriente y muy poco dinero en gasto de inversión, que es lo que tiene tasa de retorno. Y eso también habrá que revisarlo. Pero lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, Dinámica Económica. Les invitamos a continuar con la programación de RNN, Canal 27, y de RNN 2, Canal 72. Con nosotros el próximo sábado a esta misma hora por este mismo canal. Hasta la próxima.